En este video veremos a cada persona ejecutada en los Estados Unidos durante el mes de junio. Repasaremos los crímenes que los llevaron al corredor de la muerte, las últimas palabras que pronunciaron y las últimas comidas que solicitaron antes de enfrentar la ejecución. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El 10 de junio de 2025, después de pasar más de 30 años en el corredor de la muerte, Anthony Floyd Wainwright fue ejecutado por inyección letal en Florida. Pero antes de hablar sobre sus momentos finales, veamos qué fue lo que lo llevó al corredor de la muerte en primer lugar. Todo comenzó el 27 de abril de 1994, cuando Carmen Gayhart no apareció para recoger a sus dos hijos de la guardería. Tenía 23 años, era estudiante de enfermería en Lake City, Florida, y madre de 2 niños pequeños, de 5 y 3 años. Pero esa tarde desapareció sin dejar rastro. Solo 2 días antes de que Carmen desapareciera, Anthony Wainwright, de 23 años, y Richard Hamilton, de 31, se fugaron de una prisión de mínima seguridad en el condado de Carteret, Carolina del Norte. Anthony cumplía una condena de 10 años por robo, mientras que Richard estaba cumpliendo 25 años por robo a mano armada. Pero ninguno de los dos tenía intención de terminar su condena. Después de escapar, robaron un Cadillac y entraron a una casa, de donde se llevaron 2 rifles antes de marcharse. Luego tomaron rumbo sur hacia Florida, armados, peligrosos y dispuestos a destruir a cualquiera en su camino. Pero el auto robado no aguantó. Se sobrecalentó a las afueras de Lake City, Florida, y Anthony y Richard quedaron varados. Y fue entonces cuando la vieron. Carmen estaba cargando comestibles en su Ford Bronco, en el estacionamiento de un Winn-Dixie, a punto de ir a recoger a sus hijos de la guardería, y no los vio venir. Richard y Anthony actuaron rápido. La acorralaron, sacaron un arma, la obligaron a subir al Bronco, y se marcharon hacia el norte por la I-75, fuera de la ciudad, fuera del alcance. Detrás de una parada de camiones en la ruta estatal 6, en lo profundo del bosque, sacaron a Carmen del auto. Y fue entonces cuando ambos hombres la agredieron sexualmente. Y cuando terminaron, Anthony rodeó el cuello de Carmen con sus manos y comenzó a apretar, y no se detuvo. Pero eso no fue suficiente para él. Para asegurarse de que estaba muerta, tomó un rifle calibre 22 y disparó 2 veces a su cabeza. Por si acaso, en sus palabras. Luego la dejaron ahí en el bosque como si no significara nada, y se marcharon. Cuando su familia se dio cuenta de que no había ido a recoger a los niños, las alarmas se encendieron de inmediato. Su esposo, su padre y compañeros de clase la buscaron, pero no había señales de ella, y al final del día fue reportada oficialmente como desaparecida. Al día siguiente, el 28 de abril, un patrullero vio el coche de Carmen en un vecindario tranquilo cerca de Brookhaven, Mississippi. El patrullero John Leggett no sabía a quién estaba siguiendo. Todavía no, pero algo no le cuadraba. Richard y Anthony estaban circulando por las calles en un Bronco robado, y cuando dieron otra vuelta, John los siguió, en silencio y a distancia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que todo explotara. De repente, se escucharon disparos desde la parte trasera del Bronco robado, y en cuestión de segundos, el parabrisas de John fue alcanzado por más de 40 perdigones de escopeta. Aún así, John logró seguirlos por una calle sin salida cerca de una escuela local. Y cuando el Bronco se detuvo, John agarró su escopeta y se preparó. Luego, la sub se dio la vuelta, acelerando, y fue directo hacia él. Pero John no se movió, no dudó, disparó. El disparo impactó a Richard en la cara, y Anthony recibió un disparo en el hombro. El Bronco se desvió y se estrelló. Y así, todo terminó. Sacaron a ambos hombres del vehículo y los arrestaron, ensangrentados, pero vivos. Cuando se despejó la escena, los oficiales inspeccionaron el Ford Bronco. Era, en efecto, el mismo SUV que habían usado para huir de Florida. Pero Carmen no estaba adentro. Aún seguía desaparecida. Tras su arresto, Anthony soltó una bomba. Primero, les dijo a los oficiales que tenía SIDA. Luego admitió algo aún peor. Dijo que había agredido sexualmente a Carmen después de robarla y secuestrarla.
sabiendo perfectamente que estaba infectado. Pero cuando se trató del asesinato, culpó a Richard, diciendo que él fue quien la estranguló y le disparó. Pero Richard también habló, y también confesó todo. Sin embargo, su versión no coincidía con la de Anthony. Les dijo a los detectives que tanto él como Anthony habían violado a Carmen. Luego dibujó un mapa aproximado mostrando dónde habían dejado su cuerpo. Nada preciso, solo un recuerdo de un lugar enterrado en lo profundo del bosque, lejos de cualquier carretera principal, remoto y oculto. Y en su versión, fue Anthony quien apretó el gatillo, el Vito. Unos días después, el 2 de mayo de 1994, una operadora llamada Tina Wheeler estudió el mapa hecho a mano y reconoció algo. Se parecía a un tramo de bosque cerca de la ruta estatal 6 en el condado de Hamilton. Y antes del amanecer, agentes, Mel Black y Albert Jones, salieron a investigar. Alrededor de las 4:30, Albert percibió un olor fétido e inconfundible que flotaba entre los árboles. Y al amanecer, finalmente la encontraron. Carmen había estado ahí durante días, abandonada entre la maleza, expuesta al calor y gravemente descompuesta. Sus restos fueron trasladados a la oficina del médico forense del Distrito 4 en Jacksonville. Durante la autopsia, la doctora Margarita Arruza notó algo perturbador. Al cuerpo de Carmen le faltaban varios dientes y el hueso yoides, un pequeño hueso en el cuello que suele romperse en casos de estrangulamiento. Fue entonces cuando los investigadores regresaron a la escena. Después de peinar cuidadosamente el área, encontraron los dientes faltantes y el hueso yoides enterrados en la tierra. Y eso confirmó lo que ya sabían. Los últimos momentos de Carmen habían sido brutales. Tras su arresto en Mississippi, Anthony aceptó regresar voluntariamente a Florida. Ya bajo custodia, los fiscales llegaron a un acuerdo con él y su abogado. El Estado no buscaría la pena de muerte si cumplía 3 condiciones. Primero, tenía que demostrar que no participó en el asesinato de Carmen. Segundo, debía ser completamente honesto con los investigadores. Y tercero, tenía que pasar un detector de mentiras. Durante casi 2 semanas, entre el 9 y el 20 de mayo de 1994, Anthony cooperó. Hizo múltiples declaraciones e incluso ayudó a los investigadores a recuperar pruebas relacionadas con el caso. Pero el 20 de mayo, cuando fue llevado a la oficina del fiscal del estado, todo cambió. Después de una breve conversación con su abogado, Anthony admitió, de forma clara, por primera vez que había violado a Carmen. Y cuando le pidieron que se sometiera a la prueba del polígrafo, se negó rotundamente. Luego llegaron los resultados de laboratorio. Una muestra de ADN, extraída de fluido corporal en el asiento trasero del coche de Carmen, coincidía con él. Y con eso, el trato se canceló. Anthony y Richard fueron acusados de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y robo. Y durante el juicio, ninguno de los dos mostró arrepentimiento. Richard incluso sonrió con burla y lanzó besos, como si todo fuera un chiste. En mayo de 1950, 2 jurados distintos escucharon sus casos, y ambos emitieron sentencias de muerte, y el juez estuvo de acuerdo. El 12 de junio de 1995, el tribunal no se contuvo. Calificaron el crimen como despiadado y innecesariamente tortuoso, y también como malvado, cruel y vil. Ambos hombres fueron sentenciados a morir en la silla eléctrica, además de recibir 3 condenas de cadena perpetua por el resto de sus crímenes. Durante años, ambos apelaron la sentencia cada vez que pudieron, pero todos los tribunales, estatales y federales, los rechazaron. Anthony incluso presentó nuevas pruebas de ADN con la esperanza de obtener un cambio, pero no fue suficiente. Los hechos seguían siendo claros. Luego, el 13 de enero de 2023, el caso se cerró silenciosamente para uno de ellos. Richard Hamilton murió en prisión por causas naturales a los 59 años. La causa oficial de su muerte nunca se hizo pública, pero tras casi 30 años en el corredor de la muerte, su tiempo se acabó antes de que el Estado pudiera ejecutar la sentencia. Luego, después de pasar más de 30 años en el corredor de la muerte, llegó el día final de Anthony. En la mañana del 10 de junio de 2025,
Se despertó alrededor de las 3:30 dentro de la prisión estatal de Florida. Los oficiales le ofrecieron una última comida, pero él la rechazó amablemente. Pasó sus últimas horas con 2 visitantes, su prometida, Samantha, y su consejero espiritual, el reverendo Jeff Hood. Pero a medida que avanzaba el reloj, también lo hacía su miedo. Según el reverendo, Anthony tenía mucho temor de lo que estaba por venir. Mientras estaba amarrado a la camilla, le preguntaron si tenía algunas palabras finales. Anthony se dirigió primero a la familia de la víctima. «Espero que mi muerte les traiga paz y sanación», dijo. Pero luego, su tono cambió. Llamó a su abogado de oficio el peor de Florida y afirmó que el sistema de justicia del Estado estaba irremediablemente roto. «Por favor, continúen la lucha», les dijo a quienes se oponen a la pena de muerte, «porque les prometo que ellos no van a parar. Seguirán asesinando si seguimos permitiéndolo». Sin embargo, la mayoría de sus palabras finales fueron para su prometida Samantha, la mujer que había tomado su apellido, aunque nunca se casaron legalmente. «Eres el amor de mi vida. Soy tan afortunado de que nos hayamos encontrado», le dijo. «Los años que pasamos juntos fueron más que maravillosos. Fueron realmente mágicos. El amor es más fuerte que la muerte, y sé que nuestro amor durará por la eternidad». Los medicamentos comenzaron a fluir a las 6:10. Los hombros de Anthony se estremecieron una vez, luego otra. Parpadeó con fuerza, respiró entrecortadamente unas veces, y luego dejó de moverse por completo. A las 6:14 yacía completamente inmóvil. A las 6:22 fue declarado muerto. Anthony Floyd Wainwright tenía 54 años. En ese preciso momento, se estaba llevando a cabo otra ejecución en Alabama. Un estado diferente, un método diferente, pero el mismo resultado final. Gregory Hunt había pasado casi 30 años en el corredor de la muerte, y la historia que lo llevó a morir por gas nitrógeno era igual de escalofriante. En las primeras horas del 2 de agosto de 1988, los paramédicos entraron a un pequeño apartamento en Cordova, Alabama, y se encontraron con una escena que les quedaría grabada por el resto de sus vidas. Karen Lane, de solo 29 años, yacía sin vida en el suelo de la cocina. Su cuerpo estaba golpeado más allá del reconocimiento, cubierto de moretones, huesos rotos y heridas demasiado gráficas para describir. Incluso los socorristas más experimentados se quedaron congelados en la puerta, y algunos apenas podían hablar. La violencia era abrumadora, y nada en la escena parecía aleatorio. De inmediato, las sospechas recayeron sobre Gregory Hunt. Karen solo había estado saliendo con él unas semanas. Se conocieron a través de una conexión en común. Tina Gilliland Cook, quien era tanto compañera de cuarto de Karen como prima de Greg. Al principio, Greg parecía callado, tal vez simplemente reservado, pero eso cambió rápido. Su temperamento comenzó a salir a la luz. Sus celos, su necesidad de control, sus explosiones de ira. Todo empezó a mostrarse, y a finales de julio, la tensión dentro de ese apartamento había llegado al límite. Karen ya había tenido suficiente, y les dijo a sus amigas que quería sacarlo de su vida. La noche del 1 de agosto, justo después de las 6, Greg apareció de nuevo en el apartamento. Estaba agitado, caminando de un lado a otro, nervioso. Se volvió hacia una amiga, Shirley Romin, y dijo: «Ella me enoja tanto, que podría matar a esa perra». Luego añadió que ya estaba harto de todo, que se iba a regresar a Miami. Pero no se fue. No todavía. Esa noche, Karen y Tina fueron a Parrish, a la casa del prometido de Tina. Pero al llegar, notaron que la camioneta de Greg ya estaba ahí. Tina entró a la casa, pero Karen no. Se fue sin decir nada. Rápido, decidida, como si algo hubiera cambiado. Greg se dio cuenta. Preguntó a dónde había ido Karen, y Tina le dijo que iba a casa de su madre. Eso era todo lo que sabía. Pero Greg no le creyó. A las 9:45 estaba al teléfono gritando. Su voz temblaba de rabia. Exigía respuestas, quería saber dónde estaba Karen. «Más vale que me digas», advirtió, «o será perjudicial para ti». Luego vino la parte que nadie olvidó. Dijo que no le importaba volver a prisión, no si eso era lo que hacía falta. Durante las siguientes horas, Greg se descontroló rápidamente.
La rabia no se desvaneció. Se convirtió en algo más oscuro. Llamó a un amigo y dijo que iba a partirle la madre a alguien. Luego llamó a la madre de Karen 2 veces. Alegó que solo quería encontrarla, pero su tono, agudo, amargo, cargado de tensión, decía otra cosa. Le dijo que había crecido con violencia y que sabía cómo usarla. Luego colgó y salió a buscarla. Condujo hasta una casa que pertenecía a Karen, pero en la que no vivía desde hacía meses, y al ver que no estaba ahí, algo dentro de él se rompió. Roció el lugar con gasolina y le prendió fuego. Aproximadamente 1 hora después, llegó a la casa de otra amiga, Debra, todavía preguntando dónde estaba Karen. Debra luego dijo que Greg olía a humo y gasolina, y que le confesó haber incendiado la casa de Karen. Dijo que estaba harto de sus tonterías, y que le había quitado lo único que tenía. Pero aún no había terminado. Alrededor de la medianoche, un testigo vio la camioneta de Greg atravesando Córdoba, persiguiendo un auto que parecía el de Karen. Iba a toda velocidad, zigzagueando por las calles vacías como un hombre cazando algo. Pero Karen logró perderlo, al menos por un rato. Probablemente pensó que el peligro había pasado y condujo de regreso a casa, tal vez nerviosa pero aliviada. Lo que no sabía era que Greg no había terminado. Y volver a su apartamento, esa decisión le costaría la vida. Para las 12, Karen ya se había acostado. El apartamento estaba oscuro, silencioso, pero Greg seguía allá afuera. Una vecina le dijo a la policía que escuchó vidrios romperse. Luego miró por la ventana y vio a un hombre, Greg, trepando por una ventana rota. En minutos, ya estaba adentro. Había encontrado a Karen. Solo media hora después de entrar a la casa, llamó a Tina. Karen está tirada aquí en el piso de la cocina, dijo. Alguien debería llevarla al hospital. Luego colgó. Cuando los oficiales llegaron, lo que encontraron adentro fue horrorizante. El cuerpo de Karen contaba la historia antes de que nadie pudiera hablar. Había sido golpeada con tal fuerza que casi todos los huesos de su pecho estaban fracturados. 12 costillas de cada lado estaban rotas. Su esternón estaba quebrado. Su corazón y pulmones estaban magullados. Su hígado estaba desgarrado y su aorta rota. La autopsia reveló 60 heridas distintas. A su lado había un taburete cubierto de sangre, con mechones de su cabello aún pegados al asiento, y entre sus piernas, un palo de escoba roto. La forense confirmó lo que todos temían. Había sido agredida sexualmente con él. Y había más. El médico forense encontró ADN de Greg en su boca. Lo había dejado ahí justo antes de que muriera. Y cuando los oficiales vieron lo que había pasado en ese apartamento, no hubo duda de a quién tenían que buscar: a Greg. Pero para entonces, ya se había ido. Había huido a Cullman, Alabama, y realizó una llamada confusa a su familia en Florida. No sonaba seguro de nada. Dijo que él y Karen habían salido esa noche, que discutieron y que no sabía cómo la había dejado. Pero unos días después, cara a cara en la cárcel, su hermana le hizo la única pregunta que importaba. ¿La mataste? Greg no dudó. Sí, respondió. Afirmó que había estado bebiendo, que estaba drogado y enojado y que perdió el control, que se quebró, que lo sentía. Pero para ese momento, nada de eso importaba. Sus huellas estaban por todas partes, en la escalera, en las paredes, incluso en una malla de ventana rota. Una huella de palma ensangrentada coincidía perfectamente con la suya. Y cuando los testigos subieron al estrado, el resto de la historia se derrumbó a su alrededor. El 19 de junio de 1990, Greg fue declarado culpable de asesinato capital en 3 cargos. Uno por matarla durante un allanamiento, uno por matarla mediante abuso sexual con fuerza, y uno por quitarle la vida a una mujer que, por ley, no podía consentir. El voto del jurado no fue unánime, pero sí cercano, 11-1, y fue suficiente para enviarlo al corredor de la muerte. Gregory Hunt pasaría los siguientes 29 años allí, atrapado en el ciclo de apelaciones. Sus abogados argumentaron que nunca tuvo una oportunidad real, ni en el juicio, ni en la sentencia. Señalaron el sistema roto de defensa capital de Alabama, sin fondos, con poco personal y sobrecargado.
y dijeron que nadie le contó al jurado sobre la infancia de Greg, sobre la violencia, los hogares rotos, el trauma que lo siguió en el sistema de acogida y lo llevó a la adicción. Ese contexto, dijeron, nunca tuvo voz. Años después, Greg tomó una decisión que lo devolvería a los titulares. Eligió la hipoxia por nitrógeno como el método con el que quería morir, incluso antes de que Alabama tuviera un protocolo para usarlo. En ese momento, el Estado no había terminado de desarrollar los pasos para llevar a cabo una ejecución con gas, pero según la ley, los reclusos tenían derecho a elegir entre gas, inyección letal o la silla eléctrica. Greg sería el quinto hombre en Alabama en morir de esta manera. Esa elección desató nuevos temores. El gas nitrógeno se había usado antes, pero lo que alguna vez fue llamado una alternativa humana, ahora no parecía nada de eso. Los testigos lo describieron como lento, inquietante, incluso doloroso. Los críticos protestaron, exigiendo que Alabama detuviera todas las ejecuciones hasta hacer una revisión completa. Pero esas solicitudes fueron ignoradas, y la ejecución siguió adelante. El 10 de junio de 2025, dentro de la instalación correccional Holman, Gregory Hunt fue inmovilizado y ejecutado con gas nitrógeno. El último día de Gregory Hunt fue el 10 de junio de 2025. La noche anterior se saltó la cena final, pero para el almuerzo eligió una bandeja con mortadela, frijoles de carita, zanahorias y ponche de frutas. Cuando se abrió la cortina a las 5:52, Gregory yacía amarrado a la camilla, envuelto en una sábana blanca y con una máscara sobre el rostro. Tras la lectura de la orden de ejecución, Greg rechazó dar unas últimas palabras, pero levantó el pulgar y lo que pareció ser un signo de paz. Pero no mucho antes de ese momento, durante una llamada telefónica, había hablado con franqueza. Al principio, insistió en que no era el típico condenado a muerte. Luego dijo 6 palabras que se quedaron grabadas. No necesito compasión de nadie. Hizo una pausa y añadió, «Sabes, solo estoy resistiendo hasta que me llegue un respiro o me apaguen la luz». Cuando le preguntaron sobre el crimen en sí, su voz cambió. «No puedo explicar lo que pasó», dijo en voz baja. «Lo único que puedo decir es que ella no merecía lo que le pasó». Y terminó con un momento de reflexión. «Tienes ese encuentro con Dios. Claro, después de los hechos no puedes creer lo que ocurrió. No puedes creer que fuiste parte de ello, que lo hiciste». La noche del 10 de junio, el gas comenzó a fluir poco después de las 5:55. A las 5:57, Greg se sacudió brevemente, jadeó y levantó la cabeza de la camilla. Emitió un gemido alrededor de las 5:59 y alzó los pies. Luego tomó una serie de al menos 4 respiraciones agitadas, con pausas largas entre cada una. Y a las 6:05 dejó de moverse por completo. Su puño izquierdo quedó apretado mucho después. Él fue declarado muerto a las 6:26. Gregory Hunt tenía 65 años. Tan solo 2 días después, el siguiente recluso fue atado a la camilla, esta vez en Oklahoma. Más de 25 años después de haber cometido un crimen brutal, George John Hanson fue ejecutado por inyección letal. Veamos qué fue lo que hizo. En la tarde del 31 de agosto de 1999, Mary Bowles, de 77 años, estaba tratando de cargar su auto afuera del centro comercial Tulsa Promenade Mall. Era una banquera jubilada y voluntaria de hospital desde hacía muchos años. No tenía idea de que 2 hombres armados la estaban observando, esperando. Sus nombres eran George John Hanson, también conocido como John Fitzgerald Hanson, y Victor Miller. Para ese momento, ya habían robado 2 licorerías y ahora necesitaban un vehículo limpio para continuar. Victor se metió al volante mientras John empujaba a Mary al asiento trasero a punta de pistola, y ahí comenzó la verdadera pesadilla. Condujeron hacia el norte, saliendo de las carreteras principales y adentrándose en la oscuridad. Eventualmente, llegaron a una fosa de tierra cerca de Owasso, un lugar que pensaron estaba vacío, pero no lo estaba. Gerald Thurman, un empresario de transporte de 44 años, estaba allí haciendo una entrega. Vio el auto dando vueltas y supo que algo no estaba bien. Llamó a su sobrino, le dio una rápida advertencia y colgó. Minutos después, se escucharon 4 disparos.
Víctor le había disparado con un revólver y Gerald cayó al suelo. Pero no murió de inmediato. Sin embargo, John y Víctor no esperaron a ver si sobrevivía. Siguieron conduciendo, aún con Mary atrapada en el asiento trasero. En algún punto de una carretera rural, la sacaron del coche. John la arrojó al suelo y le disparó, de 4 a 6 balas de una pistola 9 mm. Luego la dejaron allí, cubierta con ramas, como si no valiera nada. No fue sino hasta el 7 de septiembre, exactamente una semana después del ataque, que los rescatistas encontraron el cuerpo de Mary. Pero a Gerald lo encontraron mucho antes. Los vecinos oyeron los disparos y llamaron a la policía de inmediato. Todavía respiraba cuando llegó la ayuda, pero lamentablemente nunca recuperó la conciencia. Murió 2 semanas después, el 14 de septiembre, en el hospital. Para entonces, los asesinos ya habían desaparecido. Nadie sabía quiénes eran. Después de matar a Mary, John y Víctor tomaron su auto y condujeron hasta el motel Oasis. John entró, preguntó por una habitación y luego salió, diciendo que el auto no arrancaba. El recepcionista le prestó un destornillador y lo acompañó afuera. Allí vio a ambos hombres intentando arreglar el Ford, pero al final se rindieron, devolvieron la herramienta y rentaron la habitación. John firmó la tarjeta e incluso mostró su licencia de conducir. Pero esa fue la última vez que el recepcionista los vio, y el coche permaneció en el estacionamiento, sin moverse. En los días siguientes, siguieron moviéndose. Robaron una licorería el 3 de septiembre y luego una cooperativa de crédito el 8 de septiembre. Pero el cerco se estaba cerrando. El 9 de septiembre, la propia esposa de Víctor hizo una llamada anónima a la policía, diciendo que estaban escondidos en un Econo Lodge en Muskogee. Y ese mismo día, un oficial también vio el coche de Mary, aún estacionado en el motel Oasis. Con múltiples jurisdicciones trabajando juntas, los oficiales rastrearon a los sospechosos hasta el Econo Lodge y se acercaron. Víctor se entregó sin resistencia, pero John se atrincheró en la habitación y fue necesario usar gas lacrimógeno para sacarlo. Dentro, los agentes encontraron las armas homicidas y munición extra escondida en el tanque del inodoro. Después de eso, la evidencia forense selló rápidamente el caso. Encontraron la huella dactilar de John en el broche del cinturón del asiento del conductor en el coche de Mary, mientras que la de Víctor estaba en el lado del pasajero delantero. Luego vino el testigo que pondría el último clavo en el ataúd. Rashad Barnes, un amigo de John, testificó que John había confesado todo, jactándose del robo del auto a una anciana, el secuestro y los asesinatos. Dijo que Víctor le disparó a Gerald, pero fue John quien apretó el gatillo contra Mary Bowles. Ambos hombres fueron acusados de 2 cargos de asesinato y varios cargos federales por robo, y esta vez no habría escapatoria. Cuando John finalmente enfrentó a un jurado en mayo de 2001, casi 2 años después de los ataques, ya tenía un historial delictivo que se remontaba a casi 2 décadas, robos, agresiones y una vida marcada por la violencia. Pero ahora se trataba de asesinato, y no solo 1, sino 2. En el condado de Tulsa, la sala del tribunal permaneció en silencio mientras los fiscales detallaban el robo del auto, el asesinato en estilo ejecución de una mujer de 77 años y el asesinato a sangre fría de un camionero inocente. John se sentó durante todo el juicio, sin mostrar reacción. El 18 de mayo, después de solo 5 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto, culpable de ambos cargos de asesinato en primer grado, y el 23 de mayo hicieron su recomendación. Por el asesinato de Mary, pidieron la pena de muerte, y por el de Gerald, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su mensaje fue claro: no habría segundas oportunidades. Pero John no fue enviado directamente al corredor de la muerte. En cambio, fue trasladado a un tribunal federal por los cargos de robo bancario y sentenciado a cadena perpetua. Fue transferido a la USP Pollock, una prisión federal de alta seguridad en Luisiana. Y allí esperó durante años, cumpliendo condena federal mientras Oklahoma aún tenía el derecho de ejecutar su sentencia. El juicio de Victor Miller vino después, y no era la primera vez que enfrentaba cargos graves. Ya había cumplido condena por asesinato una vez antes.
Pero esa sentencia fue reducida y, para 1997, era un hombre libre. Sin embargo, apenas 2 años después, volvió a matar. En 2002, fue juzgado por los mismos crímenes que su coacusado, John, y fue hallado culpable de ambos asesinatos. La evidencia era casi idéntica a la de John. ¿El resultado? También el mismo. Recibió una sentencia de muerte por uno de los asesinatos y cadena perpetua sin libertad condicional por el otro. Pero Víctor no se dio por vencido. Presentó apelaciones y en 2015, los fiscales del condado de Tulsa retiraron la pena de muerte. Víctor fue sentenciado a un segundo término de cadena perpetua sin libertad condicional. John, sin embargo, no tuvo esa suerte. También apeló su sentencia de muerte, pero el tribunal no cedió. Su ejecución fue programada inicialmente para el 15 de diciembre de 2022, pero la administración Biden se negó a transferirlo de vuelta a Oklahoma. El estado presentó una demanda, pero un juez federal se puso del lado del sistema penitenciario y pausó la ejecución indefinidamente. Pero eso cambió en 2025. Después de un cambio en el liderazgo federal, la nueva fiscal general, Pam Bondi, aprobó la transferencia. Y el 3 de marzo, John fue trasladado al corredor de la muerte en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, y su fecha de ejecución fue fijada para el 12 de junio de 2025. En su audiencia de clemencia el 7 de mayo, John intentó explicarse. Hablando por videollamada, con la voz baja pero firme, expresó remordimiento por su participación en los crímenes y pidió perdón a las familias de las víctimas. «No soy una persona malvada», dijo. «Me vi atrapado en una situación que no podía controlar. No puedo cambiar el pasado, pero lo haría si pudiera». Sin embargo, durante esa audiencia, la clemencia fue denegada y la fecha de ejecución se mantuvo. Jake Thurman, el hijo de Gerald, dijo que el momento ya se había hecho esperar demasiado. Había esperado casi 26 años. Jake llamó a su padre su héroe y dijo que todavía lo veía reflejado en los rostros de sus propios hijos. También habló sobre el dolor del año 2022, cuando la ejecución fue pospuesta. Su madre murió poco tiempo después de ese aplazamiento y nunca pudo ver la justicia por la que tanto esperó. Pero solo unos días antes de su ejecución, John Hanson pareció recibir una oportunidad. Un juez del condado de Oklahoma intervino y ordenó una pausa, deteniendo temporalmente la inyección letal que ya estaba en marcha. Los abogados de John alegaron que algo había salido mal durante la etapa de clemencia. Afirmaron que John nunca tuvo una oportunidad justa ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional. La votación había estado reñida, 3-2 a favor de la ejecución, pero uno de esos votos provenía de un miembro de la Junta que había trabajado anteriormente en la misma oficina del fiscal de distrito que llevó a John a juicio. Eso, según la defensa, era un claro conflicto de interés. Y por un momento, funcionó. La suspensión se mantuvo, pero solo por 2 días. Un tribunal de apelaciones superior intervino, anuló la decisión, dio luz verde y la ejecución siguió adelante. Nadie sabe si lo había estado planeando desde antes, o si la suspensión de último minuto fue lo que finalmente lo empujó más allá del límite. Pero John no pidió nada especial para su última comida, sin favoritos, sin indulgencias finales. Le sirvieron la bandeja estándar de esa noche de miércoles: pastel de pollo, 2 panecillos, 2 tazas de fruta y zanahorias. Comida común en una noche extraordinaria. Luego llegó su última mañana. El 12 de junio de 2025, John fue ejecutado por inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma. Atado a la camilla, pronunció sus últimas palabras: «Solo perdónenme y paz para todos». El proceso fue fluido, sin complicaciones reportadas. Fue declarado muerto a las 10:11. George John Hanson tenía 60 años. Tan solo un día después de pasar casi 20 años en el corredor de la muerte, Steven Stanko fue ejecutado por inyección letal en Carolina del Sur. Pero antes de hablar sobre sus momentos finales, veamos qué fue lo que lo llevó al corredor de la muerte en primer lugar. Steven Stanko sabía cómo mostrarse ante el mundo. En apariencia, parecía un hombre reconstruyendo su vida. Un exconvicto educado, elocuente, con un libro publicado y una historia que contar. Pero ese libro
surgió de una condena de casi una década por asalto y secuestro, dictada en 1996, de la cual cumplió casi 9 años. Tras su liberación en 2004, Steven se mudó a Myrtle Beach, donde alquiló una habitación en un vecindario tranquilo. No llamaba la atención, no organizaba fiestas, pagaba la renta, aunque no siempre puntualmente, y prefería mantener un perfil bajo. Su oficial de libertad condicional advirtió a la casera sobre su pasado, pero ella no se sorprendió. Steven ya se lo había contado. No quería secretos, al menos no todavía. Al principio, parecía que Steven se adaptaba a la vida fuera de la cárcel. Decía que intentaba rehacer su vida, pero que con un antecedente penal no era fácil conseguir trabajo. Pasó por varios empleos breves y de repente abandonó la ciudad diciendo que iría a cuidar a la madre anciana de un amigo. Pero eso no era verdad, ni por acercarse. Un año después de quedar en libertad, Steven comenzó a pasar largas horas en la biblioteca pública. Decía que trabajaba en un libro sobre asesinos seriales, que quería encaminar su vida, pero su estancia allí tomó un giro oscuro. Se acercó a la bibliotecaria, Laura Link, de 43 años. Era amable y confiada, y eventualmente él se mudó con ella y su hija de 15 años. Al mismo tiempo entabló conversación con Henry Turner, un usuario habitual de la biblioteca de 74 años. Solo eran charlas cordiales. Pero Henry no tenía idea de quién era realmente Steven, ni de lo que era capaz. Eso cambió en abril de 2005. El 7 de abril, dentro de la casa de Laura, Steven perdió el control. Asegura que discutieron, que Laura lo abofeteó y que el cigarrillo encendido se le acercó a la piel a través de sus gafas, y luego todo quedó en negro. Ató las manos de Laura por detrás y la golpeó. Luego caminó por el pasillo hacia la habitación de la hija. «Grita y las mato a las dos», le dijo. Ella intentó alcanzar a su madre, pero al entrar al dormitorio vio a Laura en el suelo, gimiendo y apenas consciente. Antes de que reaccionara, él le golpeó la cabeza y ella perdió el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, Steven estaba encima suyo. Pataleó, luchó, arañó, pero él era demasiado fuerte. Después, la arrastró hasta la habitación, donde Laura seguía luchando por sobrevivir. La hija pensó, así es como voy a morir. Luego lo vio rodear el cuello de Laura y sintió, no permitas que esto ocurra. Sé la chica que murió salvando a su madre. Steven estranguló a Laura, la volteó boca abajo y acabó con su vida. Luego se dirigió a su hija, tomó un cuchillo y le cortó la garganta, 2 veces. Después pasó sobre su cuerpo y se dirigió al baño. Calma, control. Afirma que fue entonces cuando retomó la memoria. Comprobó el pulso de ambas, pero no había. Y en lugar de llamar a la policía o buscar ayuda, hizo una maleta, caminó sobre el cuerpo ensangrentado de la hija y se marchó. Pensó que estaba muerta. Pero no lo estaba. Herida y desangrada, la niña logró marcar el 911. Can I help you? Marcy? At my house, I've been. Okay. What's your address? Mom is dead. Pardon? My mom is dead. Poco después, llegó ayuda, pero ya era demasiado tarde para su madre. Y Steven ya no estaba. Se llevó las tarjetas de crédito de Laura y algunas joyas. Luego manejó hasta Conway, directo a la casa de Henry. Le dijo que su padre acababa de morir y pidió quedarse allí un tiempo. Henry, tan bondadoso como siempre, no cuestionó nada y lo dejó pasar. Esa noche Steven durmió bajo el techo de Henry. A la mañana siguiente, el 8 de abril, desayunaron juntos, huevos, tostadas y café. Henry no tenía idea de que estaba compartiendo mesa con un hombre que había asesinado a su novia en sangre fría. Más tarde, mientras Henry se afeitaba en el baño, de espaldas y completamente confiado, Steven entró silenciosamente, levantó una pistola, presionó una almohada para amortiguar el sonido y apretó el gatillo. Henry cayó al suelo, herido pero vivo. Steven no dudó. Lo golpeó en la cabeza y disparó nuevamente, esta vez al pecho. Y así, una mañana tranquila se convirtió en una ejecución silenciosa.
Steven vació la cuenta bancaria de Henry, se robó su camioneta y salió de nuevo. Esa misma noche estaba en Columbia, comprando tragos a desconocidos en bares locales, sonriendo, encantador, como si no hubiera matado a 2 personas en 2 días. Luego manejó hasta Augusta, Georgia. Pero no sabía que había desatado una tormenta. Su nombre ya corría de boca en boca. Había recompensa nacional de $10,000 por él, y era cuestión de tiempo. En Augusta, se hizo pasar por empresario dueño de varios restaurantes Hooters. Dijo que estaba allí para el torneo de Golf Masters. Tenía la apariencia de un hombre seguro, elocuente, con dinero y contactos, y así conoció a una mujer sin razones para desconfiar. Él la encantó, le contó historias, se fue a su casa. Ella creyó lo que decía, porque, ¿por qué no? Steven vivió días bajo su techo, pero la noche del 12 de abril, justo después de la medianoche, desapareció. A la mañana siguiente, la mujer abrió el periódico y se quedó paralizada. Allí estaba, Steven Stanko, en la portada, buscado por homicidio doble. No dudó y llamó a la policía de inmediato. Horas más tarde, los US Marshals cerraron el cerco. Antes de que pudiera desaparecer de Augusta, ya lo tenían esposado. El hombre que una vez escribió un libro tras las rejas fue enviado de vuelta, pero esta vez para siempre. Cuando los investigadores registraron su casa, encontraron algo que impactó incluso a los oficiales más acostumbrados. Montones de recortes y artículos sobre Jeffrey Dahmer, Gary Ridgway y otros asesinos seriales. Un oficial dijo sin rodeos, o solo le interesaban los asesinos seriales, o se estaba convirtiendo en uno. Pero, ¿qué llevó a Steven Stanko a hacer algo así? Steven nació en una base militar de Guantánamo, Cuba, y desde afuera parecía una vida de disciplina y estructura, pero las grietas comenzaron pronto. En 1983, con apenas 15 años, perdió a su hermano Billy en un incendio doméstico. Oficialmente, la causa quedó indeterminada y el caso nunca se resolvió, aunque corrieron rumores de un incendio provocado. Luego de eso, algo cambió en su familia. El padre de Steven, antes estricto pero presente, se alejó devastado y enojado. Con el tiempo, dejó de apoyarlo por completo. Fue prometedor. A los 17 años, obtuvo un puntaje en el percentil 85 en el SAT, con 500 en verbal y 620 en matemáticas. Su sueño era ingresar a la Academia de la Fuerza Aérea, pero ese sueño se desmoronó en 1986 al recibir una carta de rechazo, y algo en él se rompió. Intentó en una universidad comunitaria y probó varias ideas, pero nada le funcionó. Y poco después, su deriva lo llevó al robo, lo que abrió la puerta a algo mucho más oscuro. Luego, en 1992, a los 24 años, Stephen empezó a salir con Liz. En apariencia, parecía encantador, quizá un poco extraño, pero nada que ella no pudiera tolerar. Pero luego empezaron las mentiras, negocios falsos, robos a los vecinos y comportamientos sospechosos que nunca encajaban. Cuanto más preguntaba ella, más se escabullía él. Entonces llegó la noche en que ella despertó y lo vio de pie sobre ella, en silencio, observándola. Antes de que pudiera gritar, él trató de asfixiarla. Ella le suplicó que parara, le prometió no hablar jamás si la dejaba en paz. Sorprendentemente, lo hizo, pero solo por un rato. El 20 de febrero de 1996, todo explotó. Stephen y Liz tuvieron una pelea violenta y física. Cuando terminó, ella se fue a dormir, exhausta y conmocionada. Pero horas después, se despertó con un fuerte olor a lejía. Stephen estaba de pie sobre ella con un trapo empapado y la atacó sin aviso. No pasó mucho hasta que la policía llegó y la encontraron atada. Stephen fue arrestado y acusado de secuestro. En abril de 1996, un gran jurado lo imputó por una larga lista de cargos: secuestro, asalto con intención de matar, 9 cargos por abuso de confianza con intención fraudulenta y 2 cargos por obtener propiedad mediante falsas pretensiones. Había conseguido trabajo en un concesionario de autos, pero robó vehículos nuevos y usados, vendidos luego al vecino de Liz. Al final, Stephen enfrentaba toda la fuerza de la ley: 10 años de prisión. Y ahí,
Todo podría haber terminado, pero para Stephen era solo el principio. En 2006, Stephen fue juzgado por el asesinato de Laura. Alegó demencia, pero el jurado no lo creyó. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Además, recibió 110 años por el secuestro y la agresión sexual a la hija de Laura. Luego, en 2009, fue juzgado de nuevo, esta vez por el asesinato de Henry, y el veredicto fue el mismo: culpable, y otra sentencia de muerte. Durante años, Stephen luchó por anular las condenas. Sus abogados presentaron apelación tras apelación, argumentando que sufría defectos mentales y que los tribunales no consideraron adecuadamente su edad o problemas cognitivos. Pero los tribunales no cedieron. Cada intento fracasó, tanto a nivel estatal como federal. Stephen pasaría los siguientes 20 años en el corredor de la muerte. Luego, el 5 de mayo de 2025, la Corte Suprema de EEUU denegó su petición final, y apenas 11 días después, el Estado fijó una fecha: 13 de junio de 2025. Stephen tenía hasta el 30 de mayo para elegir su método: silla eléctrica, pelotón de fusilamiento o inyección letal. En un momento, se inclinó por el pelotón, porque decía que parecía rápido y limpio. Pero al leer lo ocurrido con Michal Mahdi, empezó a dudar. Michal había sido la segunda persona ejecutada por fusilamiento en Carolina del Sur ese año, y en teoría, el proceso era simple: 3 balas, sin balas de fogueo, directo al corazón. Pero el informe forense contó otra historia. Solo una bala había perforado una cámara del corazón, y las otras fallaron puntos vitales, lo que significó que Michal no murió rápido. Sus abogados dijeron que probablemente sufrió de 3 a 4 veces más de lo esperado, y testigos oyeron su gemido 45 segundos después de los disparos. Y había otros problemas. Solo se tomó una foto en la autopsia de Michal, y mostraba 2 heridas en el pecho. Las autoridades afirmaron que se habían disparado 3 balas, diciendo que 2 habían entrado por el mismo orificio. Pero no hubo radiografías, análisis de la ropa, ni pruebas balísticas, nada que permitiera a expertos independientes verificar los hechos. Eso lo cambió todo para Stephen, y pocos días después eligió la inyección letal. El viernes 13 de junio de 2025 se acabó el tiempo para Stephen. Esa noche fue sujetado a la camilla con un brazo extendido, donde el personal médico le insertó una vía intravenosa para administrar el fármaco letal. Afuera de la prisión, manifestantes se reunieron con carteles que decían: ¿a quién ejecutaría Jesús? Y ojo por ojo, y el mundo acabará ciego. Adentro, el ambiente era más frío, más callado. La ejecución comenzó después de que los abogados de Stephen leyeran una declaración final de 3 minutos y medio. En ella, Stephen pidió disculpas a sus víctimas y rogó que no lo juzgaran por el peor día de su vida. Lamento sinceramente el dolor y la pérdida que causé en esta horrible situación. Decir "lo siento" nunca es suficiente, pero eso no significa que no deba decirse. Cuando llegó la señal, los funcionarios de la prisión solicitaron la primera dosis del sedante pentobarbital. Stephen movió los labios, como si estuviera hablando, y giró la cabeza hacia las familias de las víctimas. Luego soltó varias respiraciones rápidas mientras sus labios temblaban. Parecía haber dejado de respirar después de 1 minuto. Un empleado de la prisión pidió una segunda dosis de pentobarbital unos 13 minutos después. Stephen fue declarado muerto a las 6:34. Su última comida aún no ha sido revelada públicamente, pero estén atentos a los comentarios para futuras actualizaciones. Stephen Christopher Stanko tenía 57 años. 11 días después, se programó la siguiente ejecución. El 24 de junio de 2025, después de pasar más de 30 años en el corredor de la muerte, Thomas Lee Gudinas fue ejecutado por inyección letal en Florida. ¿Pero qué fue lo que hizo? El 23 de mayo de 1994, Thomas Gudinas pasó la noche yendo de bar en bar por Orlando. Tenía 20 años, vivía con 3 compañeros de piso y habían empezado la noche como siempre, con cerveza y marihuana en casa antes de dirigirse al centro. El club nocturno que eligieron esa noche fue Barbarellas, un lugar popular conocido por su música y su público hasta altas horas.
Esa noche usó la identificación de su primo en el bar, que ofrecía una promoción de cerveza de barril, todo lo que pudieras beber por $5. Allí bebieron más, y de vez en cuando salían para mantener el subidón. Pero cuando el club cerró a las 3 de la mañana, Thomas ya no estaba. Había desaparecido en la oscuridad. Esa misma noche, Rachel Smith y su prometido llegaron al club alrededor de las 11 de la noche. Bailaron, bebieron y hacia las 2 de la mañana decidieron que ya era hora de irse. Su prometido se quedó un momento para despedirse de unos amigos, pero Rachel fue hacia el coche, lista para volver a casa. Y fue entonces cuando todo cambió. Primero caminó por el estacionamiento equivocado, y fue allí donde lo vio. Un hombre agachado detrás de un coche, observándola. Rachel se dio la vuelta rápidamente y empezó a caminar más deprisa, tratando de sacudirse esa sensación de que alguien la seguía. Llegó al estacionamiento correcto, abrió la puerta, se metió en su coche y presionó el botón de bloqueo. Pero cuando miró por el retrovisor, él estaba allí otra vez. El mismo hombre, pero más cerca esta vez. Tiró de la puerta del pasajero, intentando forzarla, pero estaba cerrada. Luego rodeó el coche, volvió a agacharse, se acercó a su lado y probó con la puerta del conductor. También estaba cerrada. Fue entonces cuando estalló. «¡Quiero cogerte!», gritó. Luego cubrió su mano con la camiseta y empezó a golpear la ventana con ella. Una y otra vez. El vidrio aguantaba, pero también lo hacía el pánico. Rachel golpeó la bocina con fuerza. El sonido rompió el silencio como una sirena. Y de repente, el hombre se detuvo y salió corriendo, desvaneciéndose entre las sombras. Pero lo que Rachel no sabía era que no había huido lejos. Solo se escondió y esperó. Y apenas una hora después, vio su siguiente oportunidad. Michelle McGrath también había estado en Barbarellas esa noche. Tenía 22 años. Era una recién graduada universitaria con toda la vida por delante. También estaba allí con su prometido. Y al igual que Rachel, Michelle salió antes para buscar el coche. Pero, lamentablemente, no tuvo tanta suerte y en algún punto entre el club y el estacionamiento desapareció. Su prometido esperó un rato, luego empezó a buscarla. Pero ella ya no estaba. Nadie la había visto, y el estacionamiento no ofrecía más que silencio. A la mañana siguiente, el oficial Chisari patrullaba en bicicleta por el centro de Orlando cuando un hombre lo detuvo. Calvert Presley había visto un montón de ropa y unas llaves de coche tiradas cerca de un vehículo estacionado, un Geo Metro rojo. Pero antes de que el oficial pudiera procesar lo que eso significaba, alguien gritó cerca. A eso de las 7 de la mañana, la empleada escolar Jane Brand había llegado a la escuela Pace. El patio detrás del edificio estaba tranquilo, pero entonces notó a alguien sentado en las escaleras. El hombre estaba de espaldas, pero parecía joven, tal vez unos 18 años. Tenía el cabello castaño corto y una postura encorvada, y a primera vista parecía común, solo un chico promedio con pantalones cortos anchos y oscuros. Pero cuando Jane le dijo que no podía estar allí, él no respondió. Solo se levantó lentamente, forcejeando con la parte delantera de sus pantalones cortos, como si estuviera metiendo algo, o quizás haciendo otra cosa, y luego, sin decir una palabra, subió por las escaleras, trepó el muro de ladrillo detrás de la escuela y desapareció por un callejón. Su comportamiento resultó extraño, así que Jane lo siguió por el callejón, tratando de averiguar qué estaba haciendo. Y fue entonces cuando la vio. Michelle McGrath, tirada en la tierra, desnuda y sin vida. Toda su ropa había desaparecido, excepto su sujetador, que estaba empujado hacia arriba, a medio pecho. Fue entonces cuando Jane gritó. Mientras tanto, Thomas corrió de regreso al coche abandonado de Michelle. Sus llaves y su ropa seguían allí. Las recogió, se subió al Geo Metro rojo y arrancó, intentando escapar antes de que alguien pudiera detenerlo. Pero las paredes ya empezaban a cerrarse. En cuanto la noticia del asesinato llegó a los medios, Rachel fue directamente a la policía. Describió al hombre que había intentado atacarla con todo detalle, y cuando le mostraron una serie de fotos, no dudó. Identificó a Thomas Gudinas, y en el juicio volvió a señalarlo. No tenía ninguna duda. Era él.
Jane Brand, la empleada escolar que había encontrado el cuerpo de Michelle, también vio la misma serie de fotos. Al principio dudó, pero más tarde vio un clip en las noticias de Thomas caminando, y todo encajó. Reconoció la misma figura que había visto esa mañana en los terrenos de la escuela, y nuevamente era Thomas Gudinas. Y con eso, la policía ya tenía suficiente para arrestarlo. En su apartamento, los compañeros de cuarto de Thomas ya habían empezado a notar cosas. No volvió a casa con ellos después del club esa noche, pero a la mañana siguiente ya estaba de regreso, cubierto de sangre. Tenía las manos destrozadas, los nudillos pelados, y su ropa interior estaba empapada en algo oscuro. Sangre. Cuando le preguntaron qué le había pasado, Thomas dijo que había peleado con 2 hombres afroamericanos. Pero lo que dijo después los dejó helados. Uno de sus compañeros, medio en broma, medio en serio, le preguntó si Michelle había sido buena en la cama. Thomas no se inmutó. Sonrió, tranquilo, impasible. Sí, dijo, y me la follé cuando ya estaba muerta. Y otro compañero lo escuchó repetirlo, igual de calmado, igual de frío. La maté, y después me la follé. Entonces, ¿qué llevó a Thomas Lee Gudinas a hacer algo tan atroz? Su madre, Karen Goldthwait, intentó explicarlo. Habló de un embarazo que casi la destroza y de un parto que casi lo mata a él. Y los primeros 6 meses de vida de Thomas fueron una niebla de fiebres, problemas respiratorios y visitas constantes al médico. Y luego vinieron las rabietas. Cuando apenas podía caminar, Thomas ya tenía berrinches que podían durar horas. Aún no golpeaba a nadie, pero los gritos, los temblores, la furia salvaje en los ojos dejaban claro que algo no andaba bien. En la escuela, los maestros lo marcaron como hiperactivo e imposible de manejar. Uno recordó que Thomas volcó varias sillas en medio de la clase, diciendo que era como si algo dentro de él estallara cada vez que algo no salía como quería. A los 6 años, su madre lo llevó a la Universidad de Boston para una evaluación, y poco después recurrió al Departamento de Servicios Juveniles de Massachusetts, desesperada por ayuda. Pero lo que siguió fue una vorágine de inestabilidad. En los siguientes años, Thomas pasó por 105 lugares distintos, y eventualmente le dijeron a Karen que necesitaba atención residencial a largo plazo, pero eso nunca sucedió. En medio de todo ese caos, Thomas solo completó hasta 4º grado en una escuela regular. Luego obtuvo un GED, pero sus dificultades de aprendizaje eran evidentes, y eventualmente fue diagnosticado con un coeficiente intelectual bajo, 85. Thomas empezó a beber cuando aún era un niño. Luego vino la marihuana, luego la cocaína. Incluso probó LSD, todo mucho antes de cumplir 18 años. En el juicio, su hermana menor Michelle le contó al jurado cómo era su casa al crecer. Su padre una vez le sostuvo la mano a Thomas sobre una llama abierta para castigarlo por jugar con cerillos. Y otra vez, después de que se orinara en la cama, su padre lo obligó a quedarse afuera, semidesnudo, con un cartel que decía: «No me orinaré en la cama». Michelle añadió que las cosas mejoraron después del divorcio y que incluso Thomas se llevaba bien con su padrastro, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Cuando el caso llegó al tribunal, la evidencia forense habló más fuerte que cualquier testigo. El médico forense, el doctor Hegert, testificó que Michelle McGrath había muerto por un trauma masivo en la cabeza, su cráneo aplastado, probablemente por una pisada con una bota pesada. Su cerebro se había hinchado y la hemorragia la mató entre las 3 y las 5 de la mañana. Había señales de que se defendió, con moretones y cortes en las manos, pero no fue suficiente. Lo que siguió fue salvaje y deliberado. Fue agredida sexualmente por vía vaginal y anal con pedazos rotos de un palo. Uno de los fragmentos estaba incrustado 2 pulgadas y otro incluso más profundo. Y no terminó ahí. El equipo forense encontró signos de más trauma, indicando un segundo objeto o ataque. Los fluidos corporales de Thomas, y con ellos su ADN, fueron encontrados en ella, y sus huellas digitales fueron descubiertas en la reja cerca del callejón y dentro del coche de Michelle. Luego, sus propios compañeros de cuarto testificaron en su contra. Lo vieron en el club cerca de la 1 de la mañana, pero cuando ellos se fueron a casa,
él ya no estaba. Y cuando por fin regresó, volvió cubierto de sangre, con una historia confusa y finalmente, confesiones. La evidencia dejó poco margen para la duda, y el jurado no vaciló. Encontraron a Thomas culpable de todos los cargos, y aunque pasó años insistiendo que sufría de trastorno bipolar y enfermedad mental severa, argumentando que no era capaz de tener intención racional cuando mató a Michelle McGrath, los tribunales lo vieron de otra manera, y 10 de los 12 miembros del jurado votaron por la pena de muerte. El 16 de junio de 1995, un juez de Florida sentenció a Thomas a morir por el asesinato en primer grado de Michelle McGrath. También recibió 30 años por intento de robo con agresión, otros 30 por intento de agresión sexual y cadena perpetua por cada cargo de agresión sexual. Thomas pasó los siguientes 30 años en el corredor de la muerte. Con su ejecución programada para el 24 de junio de 2025, los abogados de Thomas hicieron un último intento para detener la sentencia. Apenas unas semanas antes de la fecha prevista, regresaron a la Corte Suprema de Florida con una nueva apelación. Alegaron que Thomas sufría de enfermedades mentales graves, incluyendo psicosis y delirios. Y según ellos, llevar a cabo la ejecución violaría la octava enmienda, que protege contra castigos crueles e inusuales. La apelación pedía que la Corte considerara no solo su estado mental en el momento del crimen, sino también su estado actual en el corredor de la muerte. Sus abogados argumentaron que Thomas quizás ni siquiera entendía por qué estaba siendo castigado, lo cual es un requisito legal clave en casos de pena capital. Pero no importó, y el fallo se mantuvo. El 24 de junio de 2025 llegó su último día. Esa mañana, Thomas se despertó a las 4:45, solo con sus pensamientos. Ese día recibió solo una visita, su madre. No tuvo asesor espiritual. No hubo oraciones finales, solo silencio y el lento paso del tiempo. Para su última comida, Thomas pidió una pizza de pepperoni, papas fritas y un refresco. A las 6, Thomas yacía atado a la camilla, vestido con una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros. Desde la distancia, parecía tranquilo, con un tono de piel saludable y sin señales visibles de miedo o dolor. Cuando se levantó la cortina, Thomas ya estaba escaneando la sala de testigos, con la mirada moviéndose lentamente y la cabeza girando apenas. No había ningún asesor espiritual a su lado. Sí dio una declaración final, pero la pronunció tan suavemente que nadie en la sala de testigos pudo oírla. Con el aire acondicionado zumbando y el micrófono demasiado lejos, tal vez solo el verdugo logró escucharla. Al parecer, fue una oración corta, pero hasta ahora esas palabras no han sido divulgadas. Cuando comenzaron a fluir los fármacos, su respiración se volvió más corta. Parpadeó varias veces, permaneció alerta por un momento y luego se desvaneció. En menos de 4 minutos parecía inconsciente. Siguieron los chequeos habituales. Un guardia se inclinó, dijo su nombre y le tocó el párpado. Pero no hubo respuesta. Se dio la señal y luego vinieron las siguientes 2 dosis. A las 6:13 fue declarado muerto. Solo un día después se llevó a cabo la última ejecución de junio de 2025, esta vez en Mississippi. El 25 de junio de 2025, tras pasar casi 50 años en el corredor de la muerte, Richard Gerald Jordan fue ejecutado por inyección letal en Mississippi. En la mañana del 12 de enero de 1976, Edwina Marter, de 34 años, besó a sus hijos para despedirse y comenzó su día como cualquier otro. Pero lo que no sabía era que alguien ya había elegido a su familia. Un desconocido observaba su casa, seguía sus movimientos y esperaba el momento justo para atacar. Ese desconocido era Richard Gerald Jordan, un veterano de Vietnam de 29 años que había regresado de 3 misiones en el extranjero con cicatrices que nadie podía ver. Para 1976, estaba arruinado, desempleado y sumido en deudas. Necesitaba dinero, y lo necesitaba rápido. Así que tomó una decisión: secuestrar a alguien de una familia adinerada, pedir un rescate y desaparecer con suficiente dinero para comenzar de nuevo.
Salió de Luisiana y se dirigió hacia la costa de Mississippi. Pero antes de cruzar la frontera estatal, se detuvo en una casa de empeño en Baton Rouge y cambió su escopeta por un revólver calibre 38. Esa era la última pieza que le faltaba. Y cuando sus padres le preguntaron a dónde iba, les mintió. Les dijo que iba a hacerse un examen físico para un trabajo en una plataforma marítima. Pero no estaba buscando trabajo, estaba buscando una víctima. Una vez en Gulfport, llamó al Gulf National Bank y pidió hablar con el oficial de préstamos comerciales. Le dieron un nombre, Charles Marter, también conocido como Chuck. Con eso, Richard colgó, hojeó la guía telefónica y encontró la dirección del hogar de Chuck. Esa misma tarde, condujo directo hacia allá. Esperó afuera hasta que la mayoría de los autos se hubieran ido del camino de entrada. Luego tocó la puerta, y cuando Edwina, la esposa de Chuck, abrió, Richard se hizo pasar por un trabajador de servicios públicos que necesitaba revisar los disyuntores. El hijo de 3 años de Edwina dormía en la casa. Su otro hijo, de 10 años, ya estaba en la escuela. Edwina lo dejó entrar, sin saber que ese sería su último acto de amabilidad. Una vez adentro, Richard sacó el arma y obligó a Edwina a subir al auto. La hizo dejar a su hijo pequeño solo en la casa, y luego le ordenó que condujera hacia lo más profundo del Bosque Nacional de Soto, donde los caminos se estrechaban y la ayuda no existía. Una vez en el bosque, Edwina, desesperada por sobrevivir, intentó correr, pero Richard no planeaba dejarla ir, y no llegó muy lejos. Richard la alcanzó y la obligó a detenerse. Le advirtió que no lo intentara de nuevo, y la condujo unos pasos más adentro entre los árboles, hasta un claro silencioso bajo los pinos. Allí le dijo que se arrodillara. El suelo estaba húmedo. Agujas de pino se pegaban a sus manos mientras se apoyaba en la tierra. El bosque a su alrededor estaba en silencio, conteniendo el aliento. Entonces Richard levantó el arma, y sin decir una palabra, apretó el gatillo. El disparo entró en la base de su cráneo y salió justo por encima de su ojo izquierdo. Todo terminó en segundos. Edwina se desplomó sobre el suelo del bosque y murió ahí mismo. Después del disparo, Richard lanzó el revólver al río Big Biloxi. Luego, sin pensarlo 2 veces, llamó a Chuck Marter en el banco y le dijo que había secuestrado a su esposa, pero que estaba viva y a salvo. Que si quería volver a verla, debía pagar un rescate de $25,000. Richard le indicó que envolviera el dinero en papel marrón y lo dejara sobre una chaqueta azul cerca de la autopista 49. Pero tan pronto como colgó, Chuck se comunicó de inmediato con el FBI y juntos idearon un plan. Chuck seguiría al pie de la letra las instrucciones de Richard, y cuando él apareciera para recoger el dinero, los agentes entrarían en acción. Así que Chuck hizo exactamente lo que le dijeron. Empacó el dinero en papel marrón y buscó la chaqueta azul cerca de la autopista, tal como Richard había indicado. Pero cuando llegó, no había ninguna chaqueta. El intercambio fue un fracaso. Richard no era tonto. Había estado vigilando a Chuck. Esperaba que hiciera algún movimiento, y los autos sin identificación que lo seguían no hicieron más que confirmar sus sospechas. Así que decidió no dejar la chaqueta en el lugar y canceló todo. Pero Richard no había terminado. Todavía quería el dinero. A la mañana siguiente, volvió a llamar. Su voz era tranquila, calculada. De nuevo le dijo a Chuck que Edwina seguía viva. Afirmó que ella preguntaba por sus hijos, el de 10 años que estaba en la escuela y el pequeño que había dejado dormido en la casa. Lo hizo sonar como si todo estuviera bien, como si aún hubiera esperanza de que ella volviera a casa. Luego dio nuevas instrucciones. Planeó un nuevo punto de entrega, esta vez junto a la I-10, y vino acompañado de una advertencia: sin juegos, sin trucos. Si el FBI aparecía, Chuck nunca volvería a ver a su esposa con vida. Richard pensó que esa amenaza bastaría para mantener a las autoridades alejadas, y esta vez sí colocó la chaqueta. Pero Chuck no dudó. Llamó nuevamente al FBI y les contó todo: el nuevo plan de Richard, el lugar del intercambio, el horario. Y los agentes se movieron rápido, tratando de llegar antes que Richard, para atraparlo antes de que se asustara y volviera a desaparecer. Pero Chuck no esperó. Fue solo, como la vez anterior. Y cuando llegó,
La chaqueta ya estaba allí, tal como Richard había prometido. Chuck no vaciló. Colocó el paquete, los $25,000, bien sellados, y se alejó sin mirar atrás. Muy cerca, ya lo esperaban dos agentes. Observaron cómo Richard llegó, tomó el dinero y se marchó. La persecución comenzó en segundos. Richard zigzagueó entre el tráfico, obligó a los oficiales a salirse del camino y, de alguna manera, logró escapar mientras le disparaban. Abandonó el auto en un centro comercial lleno de gente y enterró la mayor parte del dinero en el bosque. Luego se quedó con lo justo para comprarse ropa nueva. Se cambió de ropa, llamó a un taxi y trató de desaparecer. Pero no llegó lejos. Un control policial detuvo el coche cerca de la autopista y uno de los oficiales lo reconoció de inmediato. Richard no ofreció resistencia y fue arrestado sin decir una sola palabra. En las horas que siguieron, confesó todo. Admitió que había mentido desde el principio, que Edwina ya estaba muerta cuando hizo la primera llamada de rescate. Les dijo dónde encontrar su cuerpo, dónde había arrojado el arma, dónde enterró el dinero, el auto y la ropa que llevaba ese día. Lo reveló todo. ¿Pero cómo se llegó a esto? Richard nació en Hattiesburg y creció a pocos kilómetros de allí, en Petal, Mississippi. Fue adoptado por una familia trabajadora, uno de varios niños que vivían en una casa pequeña y modesta. Según la mayoría de los relatos, nada en su infancia destacaba especialmente. Después de terminar la secundaria, Richard se alistó en el ejército y no solo sirvió, se ofreció voluntario para uno de los trabajos más peligrosos de la guerra de Vietnam. Trabajaba como mecánico de helicópteros durante el día y cuando entraban en combate, asumía uno de los roles más arriesgados del conflicto: artillero de puerta. Disparaba desde el aire, matando desde el cielo. Y lo vio todo: aldeas ardiendo, cuerpos en campos de arroz, amigos que no regresaban. Vietnam no solo lo cambió, rompió algo dentro de él, y cuando volvió a casa cargaba ese peso en silencio. No hablaba del tema, no podía. Estaba cerrado, paranoico, siempre escaneando el entorno. Dormía mal y no confiaba en nadie. Señales clásicas de trastorno por estrés postraumático. Pero en aquellos días, nadie lo llamaba así, y nadie ayudaba. Aún así, su lealtad al país y a su familia nunca flaqueó. Cuando terminó su servicio en Vietnam, se ofreció para quedarse, para que su hermano menor pudiera regresar a casa en su lugar. A mediados de los años 70, Richard ya estaba de regreso en Estados Unidos, casado y criando a 3 hijos. Pero la vida civil no se sentía bien. Le costaba encontrar un propósito fuera de la estructura militar y prefería estar cerca de bases donde todo todavía tenía sentido. Esto generó fricciones, ya que su esposa quería regresar a Mississippi, pero él no, y el matrimonio comenzó a resquebrajarse. Estaba en bancarrota, sin trabajo, ahogado en deudas, y fue entonces cuando todo se vino abajo. De 1976, arrestaron a Richard por el secuestro y asesinato de Edwina Marter, pero su vida se convirtió en un bucle legal interminable. Al principio, el juicio en el condado de Harrison avanzó rápido. El jurado no dudó. Lo declararon culpable y lo sentenciaron a muerte. Pero su caso cayó justo en medio de los cambios a las leyes de pena capital. Los tribunales anularon su sentencia, declarando que el proceso había sido inconstitucional, y por un breve momento, su vida fue perdonada. Pero no duró mucho. Un año después, Richard fue juzgado de nuevo. La evidencia no había cambiado, y el resultado tampoco. Esta vez, el proceso se dividió. Primero el veredicto, luego el castigo. Pero el jurado llegó a la misma conclusión en ambas etapas. Fue declarado culpable de nuevo y condenado a muerte por segunda vez. Entonces, llegó 1982, cuando la Corte de Apelaciones de EEUU intervino. Determinaron que el jurado en su segundo juicio no recibió instrucciones adecuadas durante la fase de sentencia, y que esa etapa había sido defectuosa. Una vez más, el tribunal anuló su sentencia de muerte y ordenó una nueva audiencia. Otra audiencia, otra oportunidad de vivir. Pero el resultado, en 1983, fue el mismo: condena a muerte, por tercera vez.
El Estado la ratificó en 1985, pero al año siguiente, la Corte Suprema de EU volvió a intervenir. Un nuevo fallo exigía que los jurados consideraran más aspectos del historial del acusado durante la sentencia. Y como eso no se había hecho, la sentencia de Richard fue anulada, una vez más. Cansado del ciclo, Richard aceptó un trato. Acordó recibir cadena perpetua sin libertad condicional si el Estado evitaba otro juicio para imponer la pena. Pero eso, también, terminó sin sostenerse. En 1994, la Corte Suprema de Mississippi dictaminó que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional ni siquiera era una opción legal cuando Edwina fue asesinada. Así que esa sentencia, como todas las anteriores, fue anulada, y Richard volvió al tribunal, una vez más. En 1998, más de 20 años después de la muerte de Edwina, se enfrentó a un jurado por quinta vez, y esta vez, los fiscales no se contuvieron. Dijeron que Richard había usado el sistema durante décadas, esquivando la justicia a cada paso, que merecía morir por lo que había hecho. Y esta vez, el jurado no tardó mucho, solo 35 minutos antes de entregarle su cuarta sentencia de muerte por el mismo crimen. Pero aún así, Richard siguió luchando. Presentó más apelaciones, persiguiendo una última oportunidad, pero el tribunal revisó todo y dictaminó que sus argumentos no tenían fundamento. Y eso fue todo. Esta vez, la sentencia se mantuvo. Pero incluso entonces, pasarían otros 27 años antes de que se llevara a cabo. Durante décadas, Richard permaneció en una celda mientras el mundo exterior cambiaba. Envejeció entre esas paredes y se convirtió en el recluso del corredor de la muerte más viejo y con más años cumplidos en espera de ejecución que Mississippi había tenido. Pero el tiempo no se detuvo para él. Escribió cuentos cortos, asumió trabajos dentro de la prisión y vivió lo suficiente como para ver cómo el método de ejecución del Estado cambiaba de la cámara de gas a la inyección letal. Pero al final, nada detuvo el reloj. Justo antes de su último día, Eric Marter alzó la voz. Eric, ahora de 60 años, tenía solo 11 cuando su madre le fue arrebatada. Eric, su hermano y su padre dijeron que no estarían presentes para presenciar la ejecución. Esto debió haber sucedido hace mucho tiempo, dijo. No estoy realmente interesado en darle el beneficio de la duda. Otros miembros de la familia eligieron asistir, pero para Eric, ese capítulo ya estaba cerrado. En las semanas previas a la ejecución, se presentó una petición de clemencia en nombre de Richard. Argumentaba que su tiempo en Vietnam le había dejado cicatrices psicológicas profundas, que el trauma de 3 misiones de combate lo había cambiado, y que el hombre que regresó no era el mismo que se había ido. Franklin Rosenblatt, un experto en justicia militar que ayudó a preparar la petición, dijo que el historial de guerra de Richard nunca se había considerado plenamente en el juicio. Su servicio en la guerra, su trauma de guerra, fue considerado irrelevante en su juicio por asesinato, dijo Franklin. Hoy sabemos mucho más que hace 10 años, y ciertamente más que durante Vietnam, sobre el efecto del trauma de guerra en el cerebro y cómo eso afecta el comportamiento a largo plazo. Pero eso no importó ni para el tribunal ni para Eric. Yo sé lo que hizo. Quería dinero y no podía llevársela con él, así que hizo lo que hizo. Nada de eso cambió lo que se avecinaba. La sentencia ya había sido firmada, la fecha establecida y los pasos finales ya estaban en marcha. El 25 de junio de 2025, tras haber pasado casi 50 años en el corredor de la muerte, llegó el último día de Richard. Pero el proceso había comenzado 48 horas antes. Como ocurre con cada ejecución programada en Mississippi, el recluso es trasladado en silencio de la Unidad 29, conocida como el Corredor de la Muerte, a la Unidad 17, una zona de aislamiento más pequeña a solo unos pasos de la cámara de ejecución. Y desde ese momento, el reloj comenzó a correr. Para Richard, esos últimos 2 días fueron un torbellino de momentos finales. El día de su ejecución, pasó tiempo con las últimas personas que aún lo apoyaban. Sus abogados, un puñado de familiares y asesores espirituales. Durante el día, un funcionario penitenciario compartió: «Está conversando y parece estar de buen ánimo», añadió.
Ha estado contando historias. He estado con él la mayor parte del tiempo. Y ha estado hablando de su pasado, de su historia y cosas así. El Departamento de Correcciones de Mississippi permitió que sus seres queridos se quedaran con él hasta las 4, el límite antes de que comenzaran los preparativos. Fue entonces cuando se le ofreció su última comida, para la cual pidió tiras de pollo, papas fritas, helado de fresa y un flotante de cerveza de raíz. A las 6, Richard fue sujetado a la camilla. La sala estaba en silencio. Los observadores se sentaron detrás del vidrio mientras el personal realizaba los pasos finales. Su esposa, Marsha, presenció la ejecución, junto con su abogado y un asesor espiritual. Su esposa y su abogado se limpiaron los ojos varias veces. Cuando se le preguntó si tenía unas últimas palabras, Richard habló con claridad. Primero, me gustaría agradecer a todos por una forma humana de hacer esto. Quiero pedir disculpas a la familia de la víctima. También agradeció a sus abogados y a su esposa, y pidió perdón. Sus últimas palabras, justo antes de que comenzaran a fluir los fármacos, fueron: «Los quiero mucho. Nos veremos del otro lado, a todos ustedes». Después de la primera inyección, un miembro del personal verificó su nivel de conciencia. Una vez confirmado que ya no respondía, el resto del proceso continuó. A las 6:16 fue declarado muerto. Richard Gerald Jordan tenía 79 años. Eso concluye todas las ejecuciones llevadas a cabo en junio de 2025, y si te gustó este video, no te pierdas el siguiente, porque justo cuando creías que no podía ser peor, sí, puede. Y los próximos casos son aún más perturbadores.